El veto se firmó tras una reunión entre el presidente de la República, Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete Civil, el asesor jurídico Sergio Godoy y el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Este último ofició de vocero y dio lectura al comunicado donde se detallan las razones del veto de la ley del presupuesto. El Poder Ejecutivo ha decidido vetar totalmente el proyecto de ley 5.789 que aprueba el presupuesto general de la Nación año 2017, sancionado por el Congreso Nacional, ante la imperiosa necesidad de salvaguardar el bienestar general de la gente, la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas y proteger la imagen del país ante la comunidad internacional. Entre las razones por las cuales el gobierno hace uso de esta atribución constitucional está el aumento de los componentes rígidos del gasto público y la discrecionalidad de los incrementos salariales aprobados en contraversión a las disposiciones que rigen la Ley de Responsabilidad Fiscal. El proyecto de ley objetado ha contemplado la asignación de aumentos salariales por encima del tope de crecimiento establecido en la ley vigente, sin contar con estimaciones reales de financiamiento. El aumento de estos gastos rígidos obligaría al Poder Ejecutivo a recurrir al recorte de programas sensibles incorporados al presupuesto, perjudicando a los sectores vulnerables de la población. La falta de previsiones presupuestarias para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de deuda pública pone en riesgo la calificación soberana del Paraguay. El calendario del servicio de la deuda para el año 2017 requiere el pago de 316 millones de dólares, de los cuales solo se han autorizado 144 millones. Esta situación a su vez tiene implicancias en el mercado, en la inversión privada e impacta negativamente en el crecimiento de nuestra economía. Otra de las razones que fundamentan el veto total es el hecho que el proyecto sancionado debilita significativamente el accionar de la política monetaria del país, al limitar la gestión del Banco Central del Paraguay, lo que afectará al cumplimiento de su mandato constitucional de mantener la estabilidad de precios. Ante las circunstancias planteadas y ante la necesidad de cumplir con las expectativas en materia de bienes y servicios públicos a favor de la población para el año 2017 y luego de un profundo análisis, el Poder Ejecutivo considera como mejor opción mantener la vigencia del presupuesto del año 2016, por lo cual ha objetado totalmente el proyecto de presupuesto 2017 sancionado por el Congreso. Quiero leer algunas de las razones principales que fundamentan esto. Como primera medida, el PGN 2017 aprobado por el Congreso vulnera principios de la Constitución Nacional y la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado. Incumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que el déficit supera el límite del 1,5% establecido por dicha ley. Con esto viola una herramienta de desarrollo, de contención de gastos, de responsabilidad, de credibilidad de las finanzas públicas. Contempla un aumento discrecional de salarios en algunos sectores por encima del tope del crecimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y sin ningún criterio de asignación, además de que no cuenta con contrapartida real de financiamiento, mientras que se dejó de lado aquellos ajustes que sí están vinculados al ajuste del salario mínimo. Incorpora gastos rígidos que son financiados con impuestos por encima de las estimaciones de financiamiento reales previstas por el Ejecutivo. En síntesis, no tienen fuente de financiamiento. Obligará a recortar programas sociales que afectará a sectores vulnerables, puesto que habrá una reversión del gasto público, aumentos de gastos rígidos, que desplaza inversiones sociales y inversiones productivas. Préstamos que han quedado desfinanciados. Como había mencionado, las amortizaciones que tenemos el próximo año son de 316 millones y la autorización que ha salido en ese proyecto es de solamente 144, lo que pone en riesgo la calificación soberana del país y sus implicancias en el mercado, tales como la inversión privada y el crecimiento de la economía. Atenta contra la estabilidad macroeconómica, la imagen del país y en particular sobre el bienestar de la población más vulnerable. Atenta contra la política monetaria al limitar su ejecución y desarrollo, lo que imposibilita el cumplimiento de uno de los mandatos constitucionales del BCP, que es el de mantener la estabilidad de precios. Agregó que fueron evaluadas todas las alternativas desde el momento en que se dieron los cambios en la Cámara de Senadores sobre el proyecto que había presentado el Ejecutivo.
La ley de administración financiera, la 1535, en su artículo 19, habla y describe con mucha claridad el procedimiento y establece que mientras se discute el veto, porque acá hay que entender que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo esta mañana es presentar ante la Comisión Permanente el veto total sobre el proyecto de presupuesto. Ahora tienen que ambas cámaras discutir esto. Mientras se discute, queda vigente el presupuesto 2016, así que nosotros nos estamos preparando ya durante este tiempo. Una vez que quede en vigencia el veto o se rechace el veto, y bueno, ahí tendremos que tomar las decisiones correspondientes. Si se mantuviese el veto y tendremos que aplicar el presupuesto del 2016, como había dicho, esto va a requerir un trabajo en conjunto con el Poder Legislativo, en el cual nosotros queremos trabajar. Estamos proponiendo un diálogo con el Poder Legislativo para que se tengan que hacer los ajustes necesarios, principalmente para tener que fortalecer los programas sociales, que ha sido el foco del proyecto que nosotros presentamos para el año 2017. Haciendo un comparativo entre ambos presupuestos, el vigente del 2016, bonos por $600 millones, en contra lo sancionado del 2017, bonos por $350 millones. El déficit vigente es del 1,5% del PIB, mientras que el sancionado 2017, el déficit de 1,7% del PIB. El vigente no establece límite al presupuesto monetario del Banco Central del Paraguay. El sancionado establece el límite presupuesto monetario del BCP, promedio de 36 meses. El vigente no contempla tope para endeudamiento vía ley llave en mano. Sin embargo, el sancionado, un tope de hasta 1% del PIB para endeudamiento vía ley llave en mano. El vigente no tiene asignado aumento salarial para funcionarios, docentes, personal de blanco y otros del sector público, mientras que el sancionado prevé aumento salarial del 10% y 15% para los docentes, 12% y 18% para el personal de blanco de salud pública y clínicas médicos de salud pública, 10% para funcionarios de la ANDE. El vigente mantiene el pago de 2 aguinaldos extras o gratificación a los funcionarios. El sancionado reduce el pago a un aguinaldo extra o gratificación a los funcionarios. El vigente 2016, pensión alimentaria para adultos mayores de hasta un total de 148.043 beneficiarios. El sancionado, pensión alimentaria para adultos mayores hasta un total de 190.000 beneficiarios. El vigente 2016, el programa Tecoponá beneficia a 140.120 familias, mientras que el sancionado 2017, programa Tecoponá beneficia a 150.000 familias. En el vigente 2016, el seguro médico privado puede llegar hasta 2 millones de guaraníes, en tanto que el sancionado 2017, el seguro médico privado no podrá pasar los 1.500.000 guaraníes por funcionario. Cabe destacar que ahora se debe determinar qué medidas tomarán ambas cámaras del Congreso, que eventualmente deben convocar a una sesión extraordinaria para decidir qué hacer con el veto del Ejecutivo. De quedar confirmado el veto, significa que entrará a regir el presupuesto general del 2016. Igualmente, implica que quedarán de lado los aumentos previstos para funcionarios públicos y que el Ejecutivo deberá hacer varios ajustes a partir de marzo con ampliaciones presupuestarias.